Nunca imaginó que un encuentro cambiaría su destino para siempre. La primera vez que Isabela vio a Santiago, no imaginó que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Era un día soleado en el pequeño pueblo de Valverde, y la brisa ligera traía consigo el aroma de las flores silvestres. Isabela, con su carácter dulce pero reservado, caminaba por el mercado, perdiéndose entre los puestos de frutas y especias, cuando sus ojos se cruzaron con los de Santiago. Él, un hombre de porte elegante y mirada intensa, parecía fuera de lugar en aquel ambiente sencillo, pero había algo en el que la hacía sentir una mezcla de curiosidad y temor. Santiago, por su parte, notó de inmediato a Isabela entre la multitud. Su forma de moverse, la manera en que sus manos rozaban los objetos con delicadeza, y esa sonrisa tímida que asomaba cada vez que alguien la saludaba, lo atraparon por completo. Durante un instante, ambos permanecieron en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido para ellos. Era un momento efímero, pero cargado de una tensión invisible, una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. A medida que el día avanzaba, Isabela no podía sacar de su mente la imagen de aquel hombre misterioso. Sentía que había algo familiar en su mirada, algo que despertaba recuerdos que ni ella misma sabía que tenía. Caminó más despacio, como buscando accidentalmente encontrarse de nuevo con él, y en un rincón del mercado, Santiago finalmente se acercó. Su voz era profunda, serena, y cada palabra parecía medida con cuidado. «No te había visto antes por aquí». «¿Eres de Valverde?», preguntó, y aunque parecía una conversación trivial, Isabela sintió como un extraño calor recorría su pecho. La conversación, aunque breve, dejó una marca indeleble. Hablaron de cosas simples, del clima, de la ciudad, de los pequeños detalles que hacen que la vida diaria sea especial. Pero bajo esas palabras triviales, surgía un entendimiento silencioso, como si ambos compartieran un secreto que aún no podían expresar. Santiago dejó entrever un atisbo de misterio en su vida, una historia complicada, viajes lejanos y responsabilidades que parecían pesadas para cualquier otro, pero que a él le conferían un aire de profundidad y autoridad. Isabela, por su parte, comenzó a notar que su corazón latía más rápido cada vez que él estaba cerca, y que cada sonrisa de Santiago parecía iluminar su mundo. Algo dentro de ella le decía que aquel encuentro no era casual, que el destino había decidido entrelazar sus caminos. Mientras se despedían, sin saber cuándo volverían a verse, ambos sintieron un extraño vacío, un deseo de prolongar ese instante aunque fuera imposible. Ese día, Isabela regresó a su casa con la sensación de que nada volvería a ser igual. El recuerdo de los ojos de Santiago, su voz y su forma de moverse quedaron grabados en su memoria. Sin saberlo, ese encuentro marcaría el comienzo de una historia que los llevaría a descubrir secretos, pasiones y desafíos que cambiarían sus vidas para siempre. Tras aquel primer encuentro en el mercado, Isabela no podía dejar de pensar en Santiago. Cada pensamiento parecía girar alrededor de su mirada intensa y su sonrisa sutil, esa que parecía esconder secretos que ella aún no podía descifrar. A pesar de la rutina diaria en Valverde, cada momento se sentía diferente, el aire, los colores del cielo y hasta el canto de los pájaros parecían tener un matiz más profundo, como si el mundo entero conspirara para recordarle aquel encuentro inesperado. Unos días después, Santiago apareció de nuevo en el mismo mercado. Esta vez, Isabela estaba más preparada, aunque su corazón latía con fuerza mientras lo veía acercarse entre la multitud. Él llevaba un sombrero de ala ancha y un abrigo que lo hacía parecer aún más enigmático, y sus ojos buscaban los de ella con una intensidad que la hizo sonrojarse. Santiago habló con suavidad, como quien cuida cada palabra, y le propuso caminar juntos por las calles adoquinadas de Valverde, lejos del bullicio del mercado. Mientras caminaban, la conversación comenzó a profundizarse. Santiago compartió fragmentos de su vida, su trabajo viajando a ciudades lejanas, la soledad que a veces lo acompañaba y la sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. Isabela escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra revelaba capas de un hombre que no solo era atractivo, sino también complejo y lleno de misterio. Por su parte, ella comenzó a abrirse, contando historias de su infancia en Valverde, sus sueños y temores, y pequeños secretos que normalmente guardaba para sí misma. A medida que avanzaba la tarde, un silencio cómodo se instaló entre ellos. No era un silencio incómodo, por el contrario, parecía una señal de que ambos disfrutaban de la presencia del otro sin necesidad de palabras. Santiago tomó un riesgo y con delicadeza,
Rozó la mano de Isabela mientras pasaban junto a una fuente antigua en la plaza del pueblo. El contacto fue breve, pero suficiente para que un torrente de emociones recorriera el cuerpo de ambos. Isabela sintió una mezcla de emoción y miedo. Nunca antes había sentido una conexión tan intensa con alguien en tan poco tiempo. Sin embargo, también había una sensación de peligro latente, como si algo en la vida de Santiago pudiera alejarlo de ella en cualquier momento. A pesar de eso, no pudo resistir la atracción que crecía entre ellos. Cada mirada, cada sonrisa y cada gesto silencioso reforzaban la certeza de que aquel encuentro no era casual. Cuando llegó la hora de despedirse, Santiago la miró fijamente y susurró: «No quiero que esto termine aquí. Quiero conocerte más, Isabela». Ella asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, mientras su corazón latía con fuerza. Ambos sabían que el inicio de su historia apenas comenzaba, y que lo que parecía un simple paseo por Valverde era en realidad el primer paso hacia algo mucho más grande y profundo. Mientras Isabela regresaba a su hogar, una sensación de anticipación la envolvía. Cada sombra en las calles, cada rincón del pueblo parecía prometerle nuevas emociones, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida podía sorprenderla con un amor inesperado. Después de aquel paseo por el pueblo, la relación entre Isabela y Santiago comenzó a profundizarse de manera inevitable. Lo que comenzó como curiosidad y fascinación se transformó en una atracción difícil de ignorar. Cada encuentro, aunque breve, dejaba una huella imborrable en sus corazones. Santiago parecía aparecer en los momentos más inesperados, en la plaza mientras Isabela compraba pan, o cerca del río donde ella solía pasear por las tardes. Su presencia se volvió un hilo invisible que conectaba cada uno de sus días. Un atardecer, mientras caminaban por el borde del río Valverde, Santiago tomó valor y comenzó a hablar de sus miedos más profundos. Confesó que, aunque viajaba constantemente por negocios familiares, sentía que algo faltaba en su vida. Un sentido de pertenencia, alguien que entendiera su mundo y lo aceptara con todas sus complejidades. Isabela lo escuchaba en silencio, con los ojos brillantes, sintiendo que su propio corazón latía al mismo ritmo que el de él. La vulnerabilidad de Santiago, lejos de hacerlo parecer débil, lo hacía más humano y cercano. Isabela decidió entonces abrir un poco más su corazón. Le habló de su familia, de su infancia en Valverde, de los sueños que a veces parecía imposible alcanzar. Le contó sobre su miedo a enamorarse y perderse en alguien que pudiera desaparecer de su vida de repente. Santiago la miraba con atención, como si cada palabra fuera un tesoro que debía proteger, y de alguna manera, la hizo sentir segura. Por primera vez, Isabela sintió que podía confiar plenamente en alguien, que su corazón podía abrirse sin temor a ser lastimado. El aire estaba cargado de emociones mientras el sol caía lentamente, pintando el cielo de tonos naranja y rosa. Santiago se acercó lentamente, y con delicadeza, tomó la mano de Isabela entre las suyas. El contacto fue suficiente para que ambos sintieran la electricidad recorrer sus cuerpos. Era un momento cargado de intimidad silenciosa, un pacto no dicho de que algo importante estaban haciendo entre ellos. Cada mirada, cada respiración compartida, parecía hablar de un amor que aún no se atrevía a manifestarse por completo, pero que crecía imparablemente. Mientras regresaban al pueblo, el miedo y la emoción coexistían. Isabela sabía que se estaba enamorando, pero también sentía un miedo sutil. ¿Qué pasaría si Santiago tuviera que irse de repente? ¿Qué pasaría si sus mundos, tan distintos, no pudieran unirse? Aún así, el pensamiento de alejarse de él era insoportable. Sentía que su vida estaba cambiando irremediablemente, y que el destino los había unido por una razón que aún desconocían. Antes de despedirse esa tarde, Santiago la miró fijamente y dijo con voz firme: «Isabela, quiero que confíes en mí. Lo que estamos empezando es real, y no quiero perderlo». Ella asintió, con el corazón latiendo con fuerza, comprendiendo que lo que sentían iba más allá de la simple atracción. Era el inicio de un amor que prometía cambiarlo todo. Mientras ella entraba a su casa, ambos sabían que nada volvería a ser igual, y que el próximo encuentro sería decisivo para sus sentimientos. Los días que siguieron al paseo por el río trajeron consigo una mezcla de emociones para Isabela. La cercanía con Santiago la hacía sentir viva, pero también despertaba un temor que no podía ignorar. Aunque cada encuentro era mágico, existía un murmullo constante en su mente. ¿Podría un amor tan intenso sobrevivir a los secretos y obstáculos que ambos enfrentaban? Santiago, por su parte,
Parecía luchar con algo que no se atrevía a confesar, y eso generaba en Isabela una curiosidad que a veces se convertía en ansiedad. Una tarde, mientras paseaban por los jardines del antiguo Palacio de Valverde, Santiago comenzó a hablar de su familia y de las responsabilidades que lo esperaban en la ciudad. Le confesó que su vida no era tan libre como parecía, y que había decisiones que no podía postergar. Isabela lo escuchaba con atención, sintiendo como un peso invisible caía sobre su corazón. Cada palabra de Santiago estaba llena de sinceridad, pero también dejaba entrever que existían barreras que podrían separarlos en cualquier momento. Isabela trató de ocultar su inquietud, pero el silencio que siguió a las confesiones de Santiago era demasiado pesado. Su mirada se cruzó con la de él, y por un instante, todo parecía detenerse. Había amor, sí, pero también miedo. Miedo a lo desconocido, a la distancia, a la posibilidad de perderse antes de realmente encontrarse. Santiago notó la tensión en su expresión, y con suavidad, tomó su mano, buscando transmitir seguridad. No quiero que tengas miedo, Isabela. Estoy aquí, y quiero estar contigo, aunque todo parezca complicado, dijo, con una voz que mezclaba determinación y vulnerabilidad. Sin embargo, aquel día también trajo un conflicto inesperado. Mientras regresaban al pueblo, se encontraron con Valeria, una amiga cercana de Isabela desde la infancia. Valeria los observó con ojos inquisitivos, aunque no dijo nada de inmediato. Su silencio hablaba de dudas y advertencias. Más tarde, Isabela descubrió que Valeria conocía aspectos del pasado de Santiago que ella aún ignoraba. Historias de negocios familiares, decisiones difíciles y rumores que podrían poner en peligro la relación que estaban haciendo. Isabela sintió como su corazón se llenaba de confusión, por un lado, el deseo de confiar en Santiago, por otro, la sombra de la desconfianza sembrada por lo que Valeria le había insinuado. Esa noche, Isabela permaneció despierta, recordando cada palabra de Santiago y cada gesto que los unía. Sabía que su atracción y cariño por él eran genuinos, pero también comprendía que el amor no solo se construye con pasión, necesitaba confianza, transparencia y fuerza para enfrentar lo desconocido. Mientras miraba el cielo estrellado desde su ventana, decidió que no permitiría que los miedos externos dictaran su corazón. Si Santiago realmente era el hombre que creía, tendrían que superar juntos cualquier obstáculo. Así, en la quietud de la noche, Isabela hizo una promesa silenciosa: protegería lo que sentía y lucharía por ese amor, aunque los secretos y las dificultades amenazaran con separarlos. Sabía que el próximo encuentro definiría mucho más que palabras, sería una prueba de lealtad, deseo y destino, y que ambos tendrían que decidir hasta dónde estaban dispuestos a llegar por su vínculo recién descubierto. Los días siguientes trajeron consigo un torbellino de emociones para Isabela. Aunque cada encuentro con Santiago la llenaba de alegría, también la sumía en un mar de incertidumbre. Había algo en él, un misterio que aún no estaba dispuesto a revelar por completo, y eso hacía que cada momento compartido estuviera cargado de intensidad y expectación. La vida en Valverde parecía seguir su curso normal, pero para Isabela, cada rincón del pueblo recordaba la presencia de Santiago, como si todo estuviera conectado a él. Una tarde, mientras caminaban por la colina que dominaba el valle, Santiago confesó que había recibido noticias importantes que podrían cambiar su futuro. Su mirada estaba cargada de preocupación, y su voz, usualmente calmada, temblaba ligeramente. Isabela sintió un nudo en el estómago, aunque no sabía exactamente de qué se trataba. Comprendió que su relación con Santiago estaba a punto de enfrentarse a una prueba decisiva. Cada paso que daban juntos parecía acercarlos a un momento irreversible, y a pesar del miedo, ella no podía evitar sentirse emocionada. Santiago habló de su familia, de responsabilidades que lo reclamaban y de decisiones que no podía posponer. La vida que llevaba fuera de Valverde era exigente, y muchas veces lo obligaba a separarse de lo que amaba. Isabela lo escuchaba atentamente, comprendiendo que el amor que sentía por él requeriría paciencia y confianza. Sin embargo, la incertidumbre no disminuía su deseo de estar cerca de él. Cada gesto, cada mirada compartida, parecía reafirmar que sus corazones estaban entrelazados, incluso si el mundo parecía conspirar para separarlos. Esa noche, después de regresar al pueblo, Isabela se encontró sola en su habitación, recordando la intensidad de la tarde. La sensación de vulnerabilidad mezclada con deseo la hacía sentirse viva, pero también consciente de que el amor no siempre es sencillo. Sabía que Santiago tenía secretos,
Pero también confiaba en que la sinceridad y la conexión que habían construido podrían superar cualquier obstáculo. La esperanza y el miedo coexistían en su corazón, haciendo que cada pensamiento sobre él fuera tanto un placer como un desafío. A la mañana siguiente, Santiago apareció inesperadamente en su puerta, con una carta en la mano y una expresión seria. La invitación era clara: necesitaba que Isabela confiara en él y lo acompañara a un lugar donde podrían hablar con total honestidad sobre su futuro. Sin dudarlo, Isabela aceptó, consciente de que este viaje marcaría un punto crucial en su relación. El camino hacia lo desconocido estaba lleno de riesgos, pero también de promesas de amor verdadero. Mientras se preparaban para partir, ambos comprendieron que lo que sentían iba más allá de simples emociones pasajeras. Era una conexión profunda, intensa y transformadora, que los obligaba a enfrentar miedos y secretos, pero también les ofrecía la posibilidad de un amor que podría durar toda la vida. Cada paso que daban juntos era una declaración silenciosa: estaban dispuestos a luchar por lo que sentían, sin importar los desafíos que el destino les presentara. El viaje que Santiago había propuesto llevó a Isabela y a él hasta un antiguo bosque cercano a Valverde, un lugar donde los sonidos del mundo parecían desvanecerse y el tiempo se sentía suspendido. Cada paso entre los árboles creaba una atmósfera de intimidad y misterio. Era como si el bosque supiera que aquel encuentro estaba destinado a ser crucial. Santiago caminaba a su lado con seriedad, pero sus manos buscaban las de Isabela en un gesto silencioso de protección y cercanía. Finalmente llegaron a un claro iluminado por la luz tenue del atardecer. Allí, Santiago decidió revelar todo lo que había guardado durante semanas. Le contó sobre las responsabilidades familiares que lo obligaban a viajar constantemente, los negocios complejos que podrían separarlos en cualquier momento y las decisiones difíciles que había tomado en el pasado para proteger a quienes amaba. Su voz temblaba ligeramente, y cada palabra parecía una confesión que liberaba un peso de su corazón. Isabela lo escuchaba, sintiendo cómo la verdad de Santiago la hacía comprenderlo más profundamente, y cómo su propio amor por él se fortalecía ante la honestidad que él le ofrecía. A pesar de la claridad de sus sentimientos, surgió un instante de duda: el miedo a perderse, a que las circunstancias los separaran, amenazaba con ensombrecer la magia del momento. Pero Santiago, con un gesto decidido, acercó su rostro al de Isabela y susurró: no importa lo que venga. No quiero que dejemos que nada destruya lo que tenemos. Contigo quiero enfrentar todo. En ese instante, las palabras y la emoción que las acompañaba derribaron cualquier barrera que quedara entre ellos. Isabela sintió que su corazón se rendía por completo a Santiago, confiando en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. El atardecer se transformó en noche, y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo como testigos silenciosos de su promesa mutua. Caminaron juntos hasta un río cercano, donde se detuvieron a observar el reflejo de la luna en el agua. La calma del lugar contrastaba con la intensidad de sus emociones, creando un espacio perfecto para que el amor que habían construido en semanas se consolidara en algo profundo e irrompible. Santiago tomó las manos de Isabela entre las suyas, y por primera vez, ambos permitieron que sus emociones hablaran más fuerte que cualquier miedo. En ese momento, comprendieron que la verdadera prueba no era el mundo exterior ni los desafíos que pudieran enfrentar, sino la confianza y el compromiso que decidieran mantener entre ellos. Cada beso, cada caricia y cada mirada compartida sellaba un pacto silencioso: estarían el uno para el otro, sin importar las circunstancias. Isabela sintió que su corazón había encontrado su hogar, y Santiago comprendió que había descubierto un amor que valía cada sacrificio. Mientras regresaban al pueblo, la sensación de unión y esperanza los acompañaba. La historia de Isabela y Santiago no terminaba allí, pero aquel día marcó un antes y un después. Habían aprendido que el amor verdadero no es solo pasión, sino también confianza, valentía y la disposición a enfrentar juntos cualquier adversidad. Y aunque el futuro era incierto, sus corazones estaban decididos. Nada podría separarlos mientras su amor siguiera siendo más fuerte que cualquier obstáculo.